y como todos los virus herpes, pues se caracteriza principalmente por establecer una infección latente, ¿vale? Una vez que después de la primoinfección se queda unas células de forma latente y en principio de momento no se conoce cura. Tiene una estructura sencilla formada por una nucleocápside, ¿vale? Que está aquí, que es la envoltura de la doble cadena del DNA, y luego posteriormente tiene una membrana, ¿vale? Que contiene unas glicoproteínas que son las encargadas de establecer contacto con la célula del huésped. A nivel del DNA tiene una genómica muy compleja porque bueno, es el virus herpes con mayor cantidad de DNA y tiene pautas abiertas de lectura, que quiere decir que tiene genes, múltiples genes que codifican para múltiples proteínas de envoltura que pueden ser muy variables entre ellas y que pueden ser codificadas por varios genes a la vez, y esto implica que tiene una variabilidad a la hora de codificar las proteínas de la envoltura y bueno, ahora después explicaremos que por eso tiene una capacidad de inmunomodulación muy importante. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues la infección se adquiere a través de las mucosas, una infección. Las mucosas, básicamente la oral, pero también hay transmisión sexual a través del semen o las secreciones vaginales, o bien parenteral, hay transmisión transplacentaria al recién nacido, o parenteral, ya sea a través de transfusiones, trasplantes o, en el caso de hoy, pues trasplante de órgano sólido. Una vez que ya hay una primoinfección, el virus se queda latente y establece una infección crónica que es inevitable. Siempre va a haber una infección crónica y se establecerá de forma latente en las células CD34, en la médula ósea, o en precursores mieloides, ya sea monocitos o macrófagos. ¿Vale? También se caracteriza por persistir de forma inflamatoria en las células tubulares renales y en las células de los nomocitos y en las células acinales de las glándulas salivales, ¿vale? Desde este reservorio latente habrán reactivaciones de forma puntual y en el caso del trasplante, pues bajo condiciones de estrés, corticoides y la inmunosupresión, dará lugar a una reactivación que puede dar lugar a una viremia y en mayor o menor grado dar lugar al final a una enfermedad organoespecífica, ¿vale? Las manifestaciones son múltiples: gastrointestinales, pancreatitis, hepatitis, retinitis, y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo se maneja. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, básicamente el virus entra en la zona, en la primoinfección, se queda acantonado en las células endoteliales, como habíamos dicho, en las células epiteliales y en las células de 34. De ahí establece un reservorio latente. Una vez que estos monocitos se activan a macrófagos, aquí hay una activación de la infección y da lugar a toda la respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces aquí entran en juego las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los macrófagos, y establecen la respuesta inmunitaria celular, ¿vale? Dando lugar a células T activadas específicamente contra el CMV, ¿vale? Y que darán lugar a la respuesta efectora contra la enfermedad. Estas células específicas luego activan células B, que son las responsables de la respuesta humoral, células alfa, beta, gamma, delta activadas y células NK, que también ejercen una respuesta muy importante en la citotoxicidad contra el virus. Y son las que después, tanto las células T activadas como las NK activadas, son las que van a dar lugar a la respuesta celular. Las células B activadas también secretan anticuerpos específicos, pero estos anticuerpos solo actuarán a nivel del virus libre, en sangre. Nunca van a poder acceder al reservorio latente y, por tanto, aquí hay una predominancia de la inmunidad celular frente al virus. Pero el CMV pues, tiene múltiples mecanismos de inmunomodulación para evitar
pues el ataque de nuestro sistema inmunitario. Y es una inmunomodulación que ejerce un equilibrio entre proinflamación y antiinflamación. Entonces, esto ha sido muy estudiado y lo que se ha visto básicamente es que en su genoma tiene múltiples genes, lo que decíamos antes, que codifican para múltiples proteínas de membrana diferentes. Básicamente, entre los mecanismos más importantes para evadir la inmunidad es que evita la expresión de moléculas de clase 1 y de clase 2, ¿vale? Entonces, al impedir la expresión de las moléculas clase 1 y clase 2, no hay una interacción de la célula infectada con nuestro sistema inmune y, por tanto, este no se activa. Además, el propio CMV secreta interleuquina 10, lo que hace una respuesta antiinflamatoria y bloquea a las células linfocíticas de nuestro cuerpo y, por tanto, bloquea la respuesta inflamatoria que éstas producen. Y, por otro lado, también bloquea la respuesta de las células NK a través de múltiples proteínas también. Tiene moléculas muy parecidas, homónimas, que se llaman homónimos virales, que simulan nuestro HLA y que, por tanto, engañan, digamos, a la célula dendrítica para que ésta no responda a la infección, ¿vale? Entonces, es un conjunto de mecanismos que básicamente evitan el ataque por nuestro sistema inmunitario y favorecen la infección latente. Entonces, dicho esto, para empezar con conceptos básicos, la infección sería una detección de proteínas virales, antígenos o material genético del virus, ¿vale? DNA o proteínas virales. Y es diferente de la enfermedad. La enfermedad es la presencia de virus más síntomas atribuibles a él. Dentro de la enfermedad hay dos síndromes diferentes. Un síndrome viral, que puede ser fiebre, malestar, adenopatías, leucopenia, o bien una enfermedad de órgano diana, es una infección invasiva en la que ya interviene pues, la enteritis, la colitis, la hepatitis, la nefritis, neumonitis, encefalitis o retinitis. También quería comentar la diferencia entre la profilaxis universal o el preemptive. La profilaxis universal que se suele hacer en pacientes con alto riesgo de infección, de primoinfección o de reactivación de la infección latente, es un tratamiento estandarizado para todos los pacientes en riesgo, mientras que el preemptive o tratamiento anticipado sería un control estrecho por PCR de la replicación y en el momento en que se detecta esta replicación, pues comenzar el tratamiento, pero no tener una profilaxis crónica. Entonces, en cuanto a la epidemiología, sabéis que el CMV es la primera causa de infección oportunista en el posttrasplante renal. En sí es una causa individual de rechazo, disfunción del injerto y de mortalidad, independiente de otros factores de riesgo, ¿vale? Con un riesgo relativo de 3, ¿vale? Además, favorece otras infecciones oportunistas, ya sean bacterianas o víricas. Y esto queda un poco más en entredicho, pero sí que se ha visto que tiene un aumento del riesgo oncológico, especialmente de tumores neuronales, ¿vale? De gliomas y glioblastomas. Y el riesgo cardiovascular también se ha puesto en duda, pero sí que parece que tienen más riesgo por un efecto proinflamatorio en las arterias coronarias y que tendrían un mayor riesgo cardiovascular simplemente por estar infectados con el CMV. ¿Cuál es la epidemiología del trasplante renal? Pues el factor de riesgo principal es el seroestatus donante receptor, ¿vale? La mayoría de seroestatus son receptor positivo, es decir, un receptor adulto, en teoría está afectado y estos son el 60%. Pero hay un 20% que son donante positivo, receptor negativo. Es decir, le estamos infectando al receptor con el CMV del donante, ¿vale? Y en otro 20%, ni el donante ni el receptor son seropositivos y, por tanto, estos son los que menos preocuparían porque no habría un riesgo de transmisión de la infección, ¿vale? Tanto el
donante positivo o receptor negativo, como el receptor positivo, están en riesgo de replicación viral, pero de lejos los que más riesgo tienen de hacer una infección o con una enfermedad activa sintomática son los donantes positivo o receptor negativo. Y por tanto ahí es donde nos tenemos que dirigir en cuanto a las profilaxis, ¿vale? De media, un 30% de los donantes positivo o receptor negativo acabará desarrollando una enfermedad activa por CMV al suspender la profilaxis. Y esto se da sobre todo entre el mes y en los 3 meses después de suspender la profilaxis con ganciclovir o valganciclovir. Además, el uso de timoglobulina y basiliximab, que son moléculas antilinfocíticas, pues todavía acrecenta más el riesgo de hacer enfermedad por CMV. Y los inhibidores del mTOR, que son el everolimus o el sirolimus, sabéis que tienen actividad antiproliferativa y anti-DNA y entonces también se asocian a una actividad antiviral in vitro y ya se ha visto que previenen más la infección y la enfermedad por CMV, pero no son los de primera línea porque son mal tolerados y por tanto se reservan para segunda línea o para casos en los que se replican o hacen enfermedad por CMV. Entonces, os he traído el protocolo básicamente que tenemos aquí con nefro, que se actualizó en el 2009 y aquí básicamente se divide según el serostatus en donante positivo o receptor negativo. En este caso, que como hemos dicho es el caso de mayor riesgo, independientemente del tipo de inducción, haríamos profilaxis con ganciclovir y valganciclovir durante 6 meses. ¿Vale? Durante los 6 primeros meses se le dejaría el tratamiento y posteriormente, al pararlo, pues se haría un preemptive, es decir, haciendo determinaciones y tratar si replica. En el caso de la timoglobulina es el mismo, porque la timoglobulina tiene muy alto riesgo de hacer CMV y por tanto también se dejaría, independientemente de la pauta de mantenimiento, 6 meses de Valcite. Y por otro lado tenemos el basiliximab, que es un anti-CD25, que tiene menos riesgo de hacer CMV y por tanto se dejaría durante 3 meses. ¿Vale? Después pasaríamos al receptor positivo, que tiene un riesgo intermedio de hacer enfermedad y por tanto aquí las recomendaciones dicen de mantener el Valcite durante 3 meses. ¿Vale? En el caso de la timoglobulina igual, 3 meses. Y cuando reciben basiliximab, pues una estrategia preemptiva, ¿vale? Y en el caso ya del donante negativo, receptor negativo, se dejaría solo 6 semanas porque es el caso de menor riesgo. Y en el caso de, bueno, eso sí, si se ha inducido con timoglobulina y si se ha inducido con basiliximab, pues no haría falta hacer profilaxis. Entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué es mejor? ¿Profilaxis universal, dejar 6 meses el Valcite o ir haciendo tratamiento anticipado y tratar cuando el CMV replica, ¿no? Nadie se pone de acuerdo. O sea, en la altura que estamos todavía no se sabe qué estrategia es mejor. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de la profilaxis universal? Evita el efecto nocivo de la replicación viral y, por tanto, el riesgo inmunológico, oncogénico, cardiovascular y evita una primera infección en el periodo peritrasplante, que sería el de mayor riesgo. ¿Vale? Le daría tiempo al paciente, digamos, pues a tener una estabilidad clínica, a mejorar el filtrado glomerular y estar un poquito más preparado de cara a que pudiera primero infectarse, ¿no? Además, es más coste efectivo porque una vez que le pones el antiviral, pues no le tienes que ir haciendo cargas virales cada semana, ¿vale? Y pues requiere menor infraestructura a nivel de micro, a nivel de circuitos burocráticos con microbiología y de elementos de hospital de día, etc. ¿Ventajas del tratamiento anticipado? Pues obviamente podría mejorar la inmunidad contra el CMV. Tú le estás exponiendo al paciente al virus para que
en parte, haga respuesta y su sistema inmune intente luchar contra él y comience a producir anticuerpos y sus células específicas de memoria, ¿no? Eso, pues si lo tienes en profilaxis, pues no tiene ese contacto y por tanto su sistema inmune todavía sigue naive, ¿vale? Por otro lado, pues evita los efectos hematológicos del vanciclovir y el valganciclovir, que son muy importantes. Pensar que muchos reciben timoglobulina, que ya es hematológicamente hace una deflexión de los linfocitos dejándolos a ceros, como si fueran un rituximab, ¿vale? Y a todo ello se añade septrin y se añade ganciclovir. Y todo eso hace pues, que hagan neutropenia, plaquetopenia y sobre todo leucopenia. Total, que además cuando tú le haces un tratamiento preemptive, estás disminuyendo, cuando tú les pones al virus al paciente para que secrete sus células de memoria y sus anticuerpos, estás favoreciendo una activación del sistema inmunitario y eso se ha visto que reduce la enfermedad tardía después de suspender la profilaxis. Entonces, a largo plazo, quizás es una inversión exponer al paciente al virus sin que desarrolle enfermedad. Cosas contradictorias y que mucha gente me ha preguntado, el problema del cutoff de la carga viral, ¿vale? Lo que se sabe y lo que se ha publicado mucho es que la carga viral del DNA se correlaciona con el riesgo de enfermedad. Y eso es así, pero no se ha creado un modelo, no se ha creado un modelo lineal entre carga viral y riesgo de enfermedad. Entonces, no hay un cutoff aceptado tampoco en trasplante renal para diferenciar infección latente de enfermedad. Lo que se sabe es que, de media, los pacientes que hacían síndrome viral tenían unas cargas virales en torno a 9.000 por mililitro, ¿vale? Ya cuando eso pasaba a una enfermedad invasiva, de media solían tener unas 20.000 unidades por mililitro, ¿vale? Y luego lo que sí que se encontró es que la carga viral en el lavado broncoalveolar también se relacionaba directamente con la probabilidad de neumonitis. ¿Cutoff en el lavado broncoalveolar? No hay. ¿Vale? También se ha visto en algún ensayo que para hacer preemptive y empezar tratamiento se estableció un cutoff de unas 4.000 unidades aproximadamente en trasplantados renales, pero que eran receptor positivo, ¿vale? O sea, igual en receptor negativo, ese cutoff de 4.000 es demasiado, pero no se ha hecho un ensayo como tal para valorarlo. Y por otro lado, comentar que otro problema de la PCR es que es muy sensible, pero una PCR negativa no excluye ciertas enfermedades de órgano diana, como podría ser la colitis, ¿vale? O la retinitis, porque son órganos específicas y hacen poca viremia. El diagnóstico es por biopsia. Estos son los métodos para diagnosticar la infección. Veis en el inmunocompetente, pues la serología nos ayuda mucho, pero hay ciertas particularidades y es que la IgM puede persistir en sangre más de un año y por tanto que tengamos una IgM no es diagnóstico de una infección reciente, ¿vale? Las guías dicen que una combinación de DNA, o sea, de replicación activa con ausencia de IgG tiene un valor más predictivo positivo mayor que la propia IgM, ¿vale? La ausencia de IgG. En el inmunocomprometido, pues la IgG no nos sirve, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir siempre a métodos cuantitativos. La PCR es el método por excelencia y luego la antigenemia, que es la medición de la proteína PP5 en las células, esto es peripheral blood monocytic cells, en las células monocíticas, se ha visto que tiene una sensibilidad bastante alta, no tan alta como la PCR, pero en torno a un 85%, ¿vale? Y finalmente el cultivo, que sirve muy poco, solamente en neumonitis, y se tiene que combinar siempre con biopsia
pues en los ejemplos que os decía, de colitis y neumonitis. Pasando a la profilaxis de la CMV. ¿Qué pasa con las IgGs? Las IgGs que medimos al paciente antes de trasplantarlo, pero ¿qué pasa si son negativos? El paciente no quiere decir que no esté inmunizado, puede haber hecho un contacto con el virus y no haber hecho IgGs. Pero si tú miras la inmunidad celular, resulta que sí que tienen inmunidad celular con cuantiferón o con otras técnicas que vamos a ver. No siempre la IgG negativa es sinónimo de ausencia de inmunidad. Y por otro lado, la IgG no es útil para monitorizar la infección en el post-trasplante porque muchas veces, lo que hemos dicho, hacen linfopenia y por tanto la ausencia no significa que no esté inmunizado. Y además hacen falsos positivos. Por ejemplo, si hay una transfusión post-trasplante y le determinas las IgG, pues puede ser que sea una inmunidad siga por la infección o por la transfusión. Y por otro lado también pueden estar hemodiluidos si han reducido mucho suero y tal, pues puede dar lugar a falsos negativos. Entonces, desde hace unos 7-8 años, se ha puesto un poco en boga mirar la inmunidad celular específica contra el CMV. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, pues la respuesta celular es la más importante contra la infección. Y por otro lado, porque las IgGs tienen las limitaciones que hemos comentado. ¿Vale? Entonces, hay unas técnicas de cuantificación de linfocitos CD8 y CD4 que lo que miran es la producción de interferón gamma tras la estimulación con antígenos del CMV. ¿Vale? Y esto se puede hacer mediante citometría, mediante cuantiferón o con el spot. Estas técnicas se han ido probando en los últimos 5 años y permiten reducir el riesgo que tendría el paciente post-trasplante de viremia y de desarrollar una enfermedad por CMV. ¿Vale? Entonces, este artículo de David Navarro pues, quiere básicamente reflejar en los pacientes de alto riesgo, pues se podría plantear una profilaxis antiviral, pero guiada por la respuesta celular. Es decir, no 6 meses de forma estándar, sino que después del trasplante pues, se vaya haciendo la monitorización de cuantiferón o de alguna de estas técnicas y si fuera negativo y el paciente ya tuviera inmunidad celular, puedes parar y ver qué pasa, ¿no? Y hacer un preemptive. Y en el caso de trasplante de riesgo medio o al trasplante, aquí sería pues, una estrategia de profilaxis más corta y también pues, intentar combinarlo digamos, con esta respuesta celular para evitar la toxicidad de la profilaxis, ¿no? Entonces, estas son las técnicas que están disponibles en el mercado. La primera es el spot, ¿vale? Es la más sensible y básicamente es la medición del interferón gamma en las células, en las células de la sangre aisladas digamos que cogen las células periféricas, las monocíticas, y de ahí miran cuántas producen interferón gamma. ¿Vale? Tiene una alta sensibilidad y especificidad y no diferencia la actividad CD4 o CD8. Y por otro lado, tampoco hay un cutoff establecido del interferón gamma a partir del cual se considera positivo. O sea, todavía está en fase de prueba, ¿vale? Luego está el interferón gamma, que es el cuantiferón, ¿vale? Hecho por ELISA. Es el que menor sensibilidad tiene, pero es el que más experiencia tenemos y es en el que se han publicado la mayoría de estudios mediante cuantiferón, ¿vale? Y aquí sí que hay un cutoff, que es de 0,2, que se ha visto que a partir de 0,2 un paciente está inmunizado, o sea, se consideraría bien inmunizado a nivel celular contra el CMV y evitaríamos la enfermedad a largo plazo. Pero tiene un problema y es que solo detecta CD8, ¿vale? Entonces la inmunidad CD4 pues no la tiene en cuenta. Y por otro lado,
están las técnicas de citometría de flujo, que básicamente detectan receptores de membrana y es lo que se consideraría el gold standard. Y básicamente lo que hace es detectar interferón gamma en las células G que lo expresan a nivel de membrana, ¿no? Entonces, sí, al detectar los receptores de membrana, diferencia CD4 y CD8. Hay una subvariante que es la citometría de flujo que detecta los complejos mayores de histocompatibilidad, los CMH1, que es una técnica muy específica, es la que más especificidad tiene y básicamente también diferenciaría CD4 y CD8, pero toda la citometría de flujo necesita un citómetro y necesita personal cualificado. Entonces, la más sensible, digamos, que sería el ELISpot, ¿vale? Pero la que más se ha usado es el ELISA, y el gold estándar, que es lo más sensible, lo más específico, pero más difícil de hacer, pues sería la citometría. ¿Vale? Total. ¿Qué experiencia hay con esto? Se han publicado varios estudios, ¿vale? Se ha traído el más grande, que es un estudio de corte americano, que cogió 583 receptores de trasplante renal, donante positivo, receptor negativo, y miraron los niveles de viremia y se hacían eventos por CMV o no, eventos ya fuera síndrome viral o enfermedad de órgano, ¿no? Y aquí lo que veían es que los pacientes que habían presentado un evento por CMV tenían menor cantidad de interferón gamma medida por ELISpot que los pacientes que no habían presentado un CMV, que tenían un ELISpot mucho más positivo. Y en la curva de Kaplan-Meier, que básicamente era comparar los días hasta la infección, bueno, el evento clínicamente significativo, y se vio que la diferencia de días hasta la aparición del evento pues era mucho mayor en pacientes que que habían hecho muy poca respuesta al interferón, comparado con los que ya habían hecho respuesta, ¿no? Que la curva se quedaba plana. Eso pues, era una diferencia también estadísticamente significativa. Entonces se propusieron varias líneas de investigación respecto a esto. Se ha probado mucho en la aparición de enfermedad tardía por CMV, ¿vale? Y ya recomiendan las guías americanas que la profilaxis se base en cuantiferón y en el ELISpot, y que en caso de ser positiva, pues que se interrumpa, ¿vale? Luego también se ha probado en el aclaramiento espontáneo, por ejemplo, ¿vale? Que también pues, hay evidencia con cuantiferón y ven que si hay una respuesta adecuada al cuantiferón, pues que se puede preparar la profilaxis. Luego también se ha probado, no hay tanta evidencia después de la terapia, si un paciente recibe terapia antirrechazo, pues ver qué pasa con el CMV, ¿no? Y esto es lo que un poco para donde irían las nuevas líneas, que no hay tanta evidencia. Entonces, como tratamiento, ¿no? Vamos a hacer un repaso del tratamiento de la enfermedad por CMV. Lo primero que hay que comentar, obviamente, es la reducción de la inmunosupresión, porque todo el paciente que replica CMV es que está excesivamente deprimido, ¿vale? Por tanto, las guías recomiendan retirar el tratamiento con micofenolato o azatioprina mientras haya replicación activa. Obviamente no se mojan en el cutoff y tampoco hay que valorarlo a nivel individual según el riesgo inmunogénico, pero hay que valorar no reintroducirla o reintroducirla a las dosis mínimas para evitar la replicación, ¿vale? En caso de recidiva, después de reintroducir el tratamiento antirrechazo, sí que está indicado retirarlo definitivamente, ¿vale? O cambiarlo por un emetor, ¿no? Que es lo que decíamos antes, con actividad antiviral y antirrechazo, ¿vale? En los trials en los que se ha probado el emetor, se ha visto que
el porcentaje de pacientes que hacían infección era mucho menor. Era un 3,6% en el grupo de Verolimus comparado con un 13% del grupo de micocelulato. ¿Vale? Es un riesgo relativo de 0,3, pero tiene esa limitación de ser más mal tolerado, hace fiebre, hace mucha diarrea, dolor abdominal y plaquetopenia. ¿Vale? Y luego en la segunda línea ya entramos en la terapia antiviral. Luego el estándar es el ganciclovir. Es la dosis de 5 miligramos kilo cada 12 horas, pero siempre se ajusta a función renal. Y es la formulación endovenosa de su profármaco, que es el ganciclovir, ¿vale? Que en cuanto el paciente tolera la vía oral después del trasplante y ya va comiendo y recupera un poquito el filtrado por encima de 15, ya se puede pasar a vía oral y se ha demostrado ser no inferior al ganciclovir, ¿vale? El tratamiento de la enfermedad por CMV varía en función de las cargas virales, pero pues durante 2 y 4 semanas, dependiendo de la viremia, y siempre se tiene que confirmar con 2 PCRs posteriores la negativización. Y finalmente, la profilaxis secundaria, a valorar en pacientes que han hecho cargas virales muy altas o enfermedad organoespecífica, ¿vale? Que sí que reduce un 80% el riesgo de recidiva y no está clara la duración, pero se dice que no dure más de 6 semanas, ¿vale? Y sería con malgacitrivir. Entonces, el maribavir sería, no sé si lo conocéis, es un antiviral que inhibe la UL97 quinasa del virus, que está intervenida, que básicamente interviene en la escisión de los viriones, ¿no? Por decirlo así, y impide la maduración. Es el único fármaco en fase 3 que está aprobado para el estudio de alternativas terapéuticas al ganciclovir en la enfermedad por CMV y se aprueba sobre todo en trasplantados de órganos sólidos como de progenitores. Se ha aprobado también como preventive en órgano sólido, no como enfermedad por CMV, sino como profilaxis preventive y es no inferior al ganciclovir. ¿Vale? Y finalmente, lo más importante del maribavir es que no produce toxicidad renal ni hematológica, como sí que pasa con el Vacite, ¿vale? Además es muy bien tolerado, hace un poco de disgeusia, pero poca cosa más. Y básicamente los problemas que tiene es que es caro y además hay resistencias de nuevo, ¿vale? Hasta un 18% según los trials en los que se ha puesto. Y pues eso da lugar a recurrencias de la viremia, que no está claro que solo pues pueda dar lugar a enfermedad, pero sí que después del tratamiento pueden hacer un pico y ahí estaría indicado pues, el estudio de resistencias a maribavir porque también se hace resistente. Entonces, el estudio más importante del maribavir es este, que es el Solstice, ¿vale? Y es un estudio que compara maribavir contra el tratamiento estándar en ese momento, que era ganciclovir, foscarneto o cidofovir, en la infección refractaria por CMV, ¿vale? En pacientes que podían tener resistencia o no al ganciclovir, ¿vale? Y lo que se vio, bueno, hicieron un grupo de maribavir durante 8 semanas, 400 miligramos oral, 2 veces al día, comparado con la terapia asignada por el investigador durante 8 semanas, que podía ser eso, Vacite, foscarneto, cidofovir. Y luego había un grupo de rescate para los pacientes que no iban bien en este grupo, les daban maribavir durante 8 semanas. Y luego lo seguían durante 12 semanas más después de acabar el tratamiento. Los endpoints, el endpoint primario fue el aclaramiento de la viremia por CMV y el endpoint secundario fue la reducción o la desaparición de síntomas por CMV, ¿vale? Y lo que se vio era que el maribavir, en el grupo de maribavir había el doble de pacientes, ¿vale? Pero eran comparables entre ellos y
y en el grupo de tratamiento estándar pues habían 117 pacientes. Y básicamente la diferencia fue en torno a un 32% en el empeoramiento de la viremia, ¿vale? Y en cuanto al endpoint secundario, también demostró una diferencia significativa en cuanto al aclaramiento de síntomas, ¿vale? Además, demostró ser seguro, sobre todo a nivel renal y hematológico. La disgeusia fue el principal efecto adverso y, pues hubieron menos pacientes que discontinuaron el tratamiento y hubieron menos efectos secundarios, ¿vale? Por lo tanto, este ensayo, digamos, fue un poco confirmó que el maribavir era superior al ganciclovir en ciertas circunstancias como tratamiento de rescate de una infección refractaria. Vale, entonces, el citomegalovirus resistente en sí es raro, normalmente responde bien a las terapias antivirales y los factores predisponentes son básicamente, la más importante es la duración prolongada de la profilaxis, que eso es, sobre todo si es más de 6 meses, y luego si tienen cargas virales altas por aparición de mutaciones, obviamente, y una inmunosupresión potente. ¿Vale? Las indicaciones del estudio serían pacientes con CMV con carga viral persistente a pesar de un tratamiento antiviral o un incremento progresivo de las cargas virales o un reincremento de la carga viral después de una respuesta inicial adecuada que pueda sugerir que se haya hecho resistente, ¿no? Se puede hacer el estudio sobre sangre o plasma y necesita mínimo 1000 copias por mililitro para poderse realizar, para tener suficiente muestra. Las resistencias vienen determinadas por unas mutaciones que están en la zona larga del genoma del virus, que son las más frecuentes, la UL97, que codifica para la fosfotransferasa, y esta mutación, según en el locus que esté, puede dar lugar a resistencias a ganciclovir o a maribavir, ¿vale? Pero cada fármaco tiene su locus de resistencia, por decirlo así, y no siempre que son resistentes al ganciclovir son también a maribavir, sino que cada fármaco tiene su locus diferente. Entonces, además, si se asocia una segunda mutación, que es la UL54, que muchas veces va asociada a la primera, pues puede ser también resistente al ganciclovir o al ganciclovir, ¿vale? La primera es una resistencia de bajo impacto y se supera pues, doblando la dosis de ganciclovir, pero si se asocia a la UL54, pues ya hay que cambiar de fármaco, ¿vale? Porque es una resistencia alta. Y por otro lado, pues están las resistencias a maribavir, que son pues, la UL97 o la UL27, y la UL56 que da la resistencia al etermovir. Estrategias para el tratamiento del CMV resistente. Se habla mucho de las inmunoglobulinas, ¿vale? Pero no hay ensayos clínicos de alta calidad y la evidencia es controvertida y solo se reserva para pacientes que están muy graves o que se conozca que tienen una hipogamaglobulinemia, ¿vale? Lo siguiente que habría que hacer, si el paciente lo tolera, sería aumentar la dosis de ganciclovir y pedir un estudio de resistencias y confirmar que se trata de una UL97 y no otras, ¿vale? Y solo si tienen carga viral baja, porque si tienen carga viral alta tienen mucho riesgo también de ser resistentes. Y luego hay los antivirales clásicos que todos conocemos, como el Foscarnet o el cidofovir, que la verdad es que tienen una eficacia moderada, con recidivas de más del 30% y sobre todo con una toxicidad renal muy conocida y por tanto ahora no serían de primera elección, ¿vale? Luego está el brincidofovir, que es un conjugado del cidofovir, un conjugado lipídico de formulación oral y que se ha visto que no es ni nefrotóxico ni mielotóxico y por tanto bueno, está pendiente de valorar en el trasplante renal qué resultados
qué resultados ofrece. Luego está el maribavir, que ya lo hemos comentado. Y finalmente pues hay nuevas estrategias que van dirigidas pues, a la infusión de células T específicas contra el CMV, que pueden ser del propio donante, pues mediante una especie de CAR-T, ¿vale? O sea, le cogen, hacen una aféresis del donante de las células específicas, deflexionan la médula del receptor y le infunden las células del donante específicas contra el CMV, que son las células de memoria. O también ahora se ha creado un banco nacional que está en Valencia de linfocitos T específicos para usarlos en las infecciones oportunistas en trasplantados y bueno, todavía están en fase 2, pero bueno, se han seleccionado un ciento y pico donantes y bueno, la estrategia es hacerlo según el HLA y ver un poco la eficacia, pero todavía no hay resultados. De momento está solo en seguridad. Entonces, como conclusiones, pues comentar que el CMV es la infección oportunista más prevalente en el trasplante renal y que está asociada al rechazo, a la disfunción del injerto y a la mortalidad, aumento de mortalidad, que la profilaxis reduce la reactivación de la infección de latente y la primoinfección, y que, sin embargo, cuando acabamos la profilaxis, en muchos de ellos aparece una enfermedad invasiva, en torno a un 30-40%. Básicamente, la estrategia a seguir en la reactivación del CMV es suspender o disminuir aproximadamente un 30% la inmunosupresión y que, bueno, hay estrategias universal o preemptive, que ninguna ha demostrado superioridad, sino que bueno, se deberán individualizar, como se está haciendo ahora, en función del riesgo inmunogénico de cada paciente y se tendrá que probar todavía más las estrategias que miran la inmunidad celular para establecer una estrategia más individualizada según la inmunidad que tiene ese paciente para el CMV. Y, bueno, básicamente que la toxicidad hematológica y la resistencia son las que limitan actualmente el tratamiento con anciclovir y que, bueno, están apareciendo pues, otros antivirales como el maribavir, el letermovir, el brincidofovir, que son prometedoras y que, bueno, estamos esperando a ver si la EMA las aprueba para poderlas poner. Y ya está, esta es la bibliografía y ya está. Muchas gracias. Okay. El brincidofovir ara ho estava mirant i no té indicació pel TMV, però sí que té indicació per la viruela. O sigui, a veure si encara la farem servir amb el Smallpox. Bueno, aquí sí que algo de actividad T y es el que posaven las guías, pero que encara no s'ha provat tant no. Les plan en CMV. Però sí que sembla que in vitro sí que té activitat. Nosotros hemos tratado en alguna época muchas infecciones por citomegalovirus en VIH. Yo no tengo la impresión de haber tenido muchos problemas de resistencia a ciclovir. Pero sí, realmente es un problema que va a ir apareciendo. Se ha intentado hacer tratamientos con dos antivirales al mismo tiempo, precisamente para evitar esta resistencia. Subpoblaciones. Hay experiencias aisladas con series de casos, pero no hay ensayos que comparen ramo con monoterapia. ¿Hay subpoblaciones virales? Hay subpoblaciones, sí, pero pues que hay muchas, o sea, tiene tanta variabilidad genética que, pues eso, que es que hay muchísimas subpoblaciones. De hecho, un paciente se puede reinfectar, o sea, puede estar ya infectado por CMV y sobreinfectar por otra cepa. Alguna pregunta. ¿Estas técnicas para medir la respuesta inmunológica en el spot y tal, eso dónde se hace? Ahora se hace en Vall d'Hebron, se hace en Clinic, se hace en Córdoba, en Reina Sofía y
No sé dónde más, la verdad. Pero ¿Cuál de ellas hacen el eSpot. el spot? Y lo podríamos En Vallebrón y en Córdoba hacen el Quantiferón, que es el que más difundido está. Pero aquí no hay el de Quantiferón, ¿no? Aquí no. nada. Aquí no hay nada de... No hay nada. Y es una cosa que yo estaba pendiente de hablar con Roger para ver si pudiéramos incorporar un poco esta estrategia. Pero tú imaginas, lo podríamos pedir Sí, mandándolo al valle. porque la técnica en sí es la misma que hacemos para el COVID. Quiero decir que igual que las Para afuera. no, prueba derivada, Fuera. lo podríamos derivar. Igual que tampoco hacemos las resistencias del CMV, se mandan también al valle. Ya, hombre, se podría derivar, pero Las podríamos derivar. estamos haciendo para el COVID, Pues para el Spinbar, pues que se puedan hacer también para esto, porque el manejo cambiará, o sea, las siguientes guías probablemente lo incorporen y con los ensayos que se están haciendo ahora, esto seguirá una pauta guiada por la inmunidad celular, entonces yo creo que tenemos que incorporarlo en algún Me momento. llama la atención que no nombraste para nada la carga viral. Sí, Y eso que hay aquí. Claro, pero es que esto se va a dejar de hacer porque no hay ningún cutoff que diga que un paciente con Ya. 4.000 tenga más riesgo que uno de 2.000, Claro, porque la carga viral cambia durante claro. todo el tratamiento. Pero una de las estrategias de profilaxis sí que es con carga viral, ¿no? Cuando el virus replica, hacer el tratamiento presuntivo. El preventivo. Sí, pero porque no tienes el Quantiferón. Cuando lo tengas no te servirá. Ahí no hay un punto de corte para hacer este tratamiento presuntivo con la carga viral. Es lo que decía Alba, ¿no? Porque aquí, ¿cuál se hace en las dos estrategias? Aquí se hace 6 meses de profilaxis y luego preventivo. En Vale. un donante positivo. ¿Y a partir de qué replicación tratan? Pues es controvertido, pero si es receptor negativo, a partir de 2.000 ya empiezan a Antes, incluso antes. Antes, incluso. Y el receptor positivo en torno a 4.000 aproximadamente. Pero es un cutoff, ya te digo, que cero evidencia. Y luego además, ¿no? Hubo muchos casos de resistencia del sistema del virus a la COVID. Aquí tuvimos uno porque no era resistente, pero no respondía a la enciclovir con una infección de brecha, estando con profilaxis. Entonces, en la rosa le puso Maribavir. Pensar que se pone como uso compasivo me costó Piensa que solo 8 horas poder tratarlo. por la EM, entonces solo se hace Por la EMS. pasivo y solo nos dejaron que 2 meses de tratamiento. 2 meses, 2 tandas. Luego ya tuvimos La EMS dijo que no, que ya no pagaban más. ¿Por qué motivo? Paciente pancitopénico con creatinas de 3, ¿eh? ¿Pero por qué? Eso es la Ya limitación. está, eso es lo que pagaron. Vale. O sea, Maribavir. ¿tiene tratado, En alguno de los pues no tengo. No, el que tiene terapia es Maravilloso. el Etermovir, es el de la profilaxis, que no se ha aprobado en el trasplante sólido, están pendientes los estudios por salir, pero el Maribavir no tiene. ¿Recuerdas que Molt bé. O sigui, els pacients que tenen IgG positiva, que serien o sigui, positiu, s'ha vist llavors que tenen menys risc, no?, de desenvolupar una malaltia que pacients que tenen immunitat. Tenen menys risc de desenvolupar la malaltia, però segueixen en risc de replicar. O sigui, perquè al final estan infectats i tu els estàs immunosuprimint, però no fan una primoinfecció, sinó que reactiven el seu virus i per tant ells ja tenen immunitat i no tenen menys risc, òbviament, de desenvolupar malaltia, però segueixen a risc. I hi ha malalts que fan malaltia després, però menys. Perquè he vist l'estudi de la immunitat celular en tots els sectors malaltins, que integren tots. Aquesta és la prioritat a mirar ara, però a la llarga també s'utilitzaran És el que volia dir, si a la llarga es ficarà igualment només els receptors negatius o es ficaran també tot tipus de... De fet, igual, no? Directament a la... Sí. Són totes aquestes estratègies, vale? Que també estan al receptor positiu, però també s'ha vist que es pot guiar per Quantiferón. El que passa és que estan menys a risc i per tant estàs més confiada de parar i mirar. Y una pregunta, ¿y en la lista de trasplante renal, cuando estás en lista de trasplante renal, o sea, esto realmente es para hacer el match, es una variable que se tenga en cuenta, que tú seas donante positivo y el receptor sea negativo o algo así, o eso no se tiene en cuenta? Claro, yo no.
no se tiene, o sea, se tiene, pero sí que se tiene en cuenta, o sea, se hace una Pero se hace igualmente con prioridad. pero no determina si trasplantas a ese paciente o no. Si no es una variable que se Determina si la supresión que tú le haces es Però si que tu ets el millor candidat, el virus que no te'l posarà. bueno, espero que os haya agradado. Pero esto es No, pero te has preparado un juego, ¿eh? Sí. Te has preparado un montón. Gracias, más pesado. No, que es súper bien. Ya pasa. Si lo pones. Positivo te lo pondrán. Vale, si lo pones igual. Pero si no te lo pones así. Pero lo puedes escribir, lo pondrán, pero ya no. Bueno, vamos para allá. Vale.